Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos. Al proyecto de movilidad más ambicioso de nuestra ciudad, la primera línea del metro que fue suspendido por decisión de la Financiera Nacional de Desarrollo hasta febrero de 2016 a la espera de que se realicen una serie de ajustes que incorporaría la nueva administración de Enrique Peñalosa, que tomará posesión a partir del 1 de enero del próximo año. Inicialmente saludamos al concejal Antonio Sanguino, concejal por la Alianza Verde, sociólogo, magíster en Administración y Planificación del Desarrollo Regional, con amplia trayectoria en todo este tema de formulación, dirección, seguimiento y evaluación de planes, programas, proyectos de paz, convivencia, desarrollo social y territorial, también con amplia experiencia en temas relacionados con investigación de conflicto y, por supuesto, en la formación y capacitación de líderes sociales. Ha presentado, y lo sabemos, un especial interés justamente en todo lo relacionado con la malla vial y este proyecto, concejal Sanguino, el metro para la ciudad de Bogotá. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches para ti, buenas noches para mi compañero de panel y, por supuesto, buenas noches para toda la teleaudiencia de este importante programa de opinión. Muy bien, saludamos a continuación al doctor Carlos Vicente de Rú, concejal de la Alianza Verde. Es un gusto tenerlo aquí nuevamente, concejal, abogado de la Universidad Externado de Colombia, se ha desempeñado como abogado litigante, ha ocupado numerosos cargos directivos, entre ellos fue vicepresidente de crédito de Corporación de Ahorro y Vivienda, Colmena, de planeación en la Fundación Social, y también lo hemos invitado porque ha tenido especial interés en todos los asuntos relacionados con la contratación distrital y la construcción del metro en Bogotá, que es para muchos un proyecto inaplazable para nuestra ciudad. Concejal, bienvenido. Muy buenas noches. Un gusto estar aquí. Y esta decisión de la Financiera Nacional de Desarrollo ha generado un enorme malestar, muchas críticas, cuestionamientos por parte de la saliente administración de Gustavo Petro, que ha dicho que el proyecto se suspende en un punto crucial, cuando ya se tenían, entre otros, asignados y garantizados los recursos por parte del distrito y de la nación, claro, para sacar adelante el proyecto, mientras la ciudadanía se debate en qué tipo de modelo de metro le conviene más a la ciudad, un metro elevado o un metro subterráneo. El Consejo de Bogotá aprobó una partida de 2.4 billones de pesos del total del presupuesto del 2015, que le permitirá al gobierno distrital negociar con la nación un COMPES que garantice la financiación del metro y un paquete de obras para aliviar la movilidad. La cifra del valor y del costo tiene que ver con unos estudios, con unos diseños, con una ingeniería básica que determinaron un monto que es para una obra espectacular como es el metro pesado subterráneo para la capital de la República. Sin embargo, ¿será mejor subterráneo o elevado? Pues creería que mejor subterráneo porque es algo que ya se lleva un tiempo como haciendo. Es un trabajo que ya se ha desarrollado, entonces pienso que mejor, es como la mejor opción. Si es subterráneo, toca mirar si es viable. Y si es elevado y es menos costoso, pues sería mejor. Bueno, yo pienso que el metro debe de ir en unas partes subterráneo y en otras partes elevado, de acuerdo a los estudios que se han realizado. Y finalmente lo importante es que lo hagan. Queda a decisión de la próxima administración la respuesta adecuada para materializar el proyecto. Lo importante es que lo hagan, dicen los ciudadanos de Bogotá. Pero, señores concejales, lo primero, ¿fue acertada esa decisión de la Financiera Nacional de Desarrollo de suspender en este momento el proyecto de metro, de dejarlo en este punto a la espera de lo que diga el señor Enrique Peñalosa, alcalde electo de los bogotanos? Concejal Sanguino. A mí no me parece problemático que eso haya ocurrido. Yo creo que es apenas lógico que si hay unos reparos del alcalde electo, el gobierno nacional y la Financiera Nacional pongan un poquito freno de mano, examinen esos reparos y ojalá se resuelva esa discusión como debe resolverse de manera técnica, también considerando la variable financiera del costo de la obra, de tal suerte que no convirtamos esta discusión y esta suspensión
en un elemento nuevo en el pugilato político entre la administración saliente y la administración entrante. De ese tema vamos a seguir profundizando, pero quería conocer antes la opinión del concejal Derru, porque hasta ahora el tema se ha convertido en una suerte de dimes y diretes, en un asunto político y en una confrontación, pero no hay claridad frente a lo que va a ocurrir. Pues yo creo que esa suspensión de la decisión sobre el metro admite dos interpretaciones, dos lecturas. Una, hay en juego unas preocupaciones del alcalde electo de Peñalosa, pues que fue el que ganó, y son preocupaciones razonables sobre el costo del metro. Los partidarios del metro elevado tienen un argumento muy fuerte, y es que nunca se hizo un estudio comparativo de ventajas y desventajas entre el metro elevado y el metro subterráneo. No se hicieron estudios de prefactibilidad, ni siquiera sobre el metro elevado. Siempre se pensó de entrada en el subterráneo, entonces no tenemos ese punto de referencia. Claro, para comparar. Exactamente, entonces cuando Peñalosa dice, bueno, aquí hay que volver a pensar esto, pues hombre, eso amerita un aplazamiento de 3 meses. Y lo otro es que a todas luces es mucho más barato un metro elevado. Tiene otros problemas, pero es un punto por tener en cuenta en la discusión, y desde esa perspectiva me parece pues que abrir la discusión y una suspensión de solamente 3 meses para tomar una definición es pertinente. Enseguida retomamos este debate aquí en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, y venimos con más. Una pausa. Gracias por seguir con nosotros. Este es Contraste, un programa del Consejo de Bogotá en el que hoy estamos debatiendo acerca del futuro del proyecto de la primera línea de metro para nuestra ciudad. Hemos consultado también a expertos para que nos den sus opiniones en torno a este modelo de metro elevado subterráneo. La discusión está abierta, sus consideraciones técnicas en torno a este proyecto para la ciudad de Bogotá. Bien. A Bogotá realmente lo que le conviene es la construcción del metro. Hoy nos han metido en una discusión de si es elevado o es subterráneo, pero realmente esto es un tema mucho más político. Hoy la tecnología y la ingeniería han avanzado lo suficiente para tener respuestas suficientes para diferentes condiciones. Se han construido cosas debajo del mar, se han construido cosas que conectan unos ríos enormes, montañas enormes, y ahora nos dicen que en Bogotá no se puede construir un metro. Entonces, fundamentalmente lo primero que hay que definir es Bogotá sí necesita un metro urgente. Necesita que se haga el metro que los estudios arrojaron. Hubiésemos querido que fuera otro trazado, que hubiese sido de otra forma, pero así fue como salió en los estudios. Entonces, Bogotá debe tener el metro que fue estudiado, que fue diseñado, y el compromiso del nuevo alcalde tiene que ser fundamentalmente en hacerlo en el tiempo que está estipulado, evitando la mayor cantidad de sobrecostos y la mayor cantidad de traumatismos. Por ejemplo, hay un tema que es fundamental y del cual no nos han querido hablar, y es cómo se va a construir el metro desde Lourdes hacia el norte, porque en ese momento se va a tener que abrir la tierra. ¿Qué va a pasar con la 13? ¿Qué va a pasar con la 11? ¿Cómo se va a manejar el transporte público? ¿Cómo se va a manejar el flujo de los carros? Ese tipo de cosas son hoy más importantes que tratar de pensar si es elevado o es subterráneo. Es importante también que el gobierno nacional tome una posición frente a este tema, porque claro, nosotros podemos hoy estar discutiendo cuál puede ser el que más nos guste, pero en últimas es el gobierno nacional el que tiene la plata, y es el gobierno nacional que va a financiar el grueso de la obra, y no ha dicho absolutamente nada de qué es lo que dicen sus estudios, de cuál es su posición oficial, si va a respaldar el diseño del metro que entregó la administración Petro, o está a favor del rediseño que está proponiendo el alcalde Peñalosa. En eso no hay ninguna claridad. Entonces, más que estar pensando en cuál es el que a mí me gusta o no me gusta, es Bogotá necesita metro, tiene que hacerse el que se estudió, en el que tenemos información, porque sobre el elevado aún no tenemos. Necesitamos empezar a hacer el que ya se sabe cómo hacer. Podemos estar construyendo el subterráneo entre Bosa y Lourdes, y
podríamos estar estudiando qué es lo que se va a hacer para reducir los impactos negativos de la construcción de Lourdes hacia el norte. Pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Luego de conocer esas consideraciones técnicas que son de la mayor importancia, seguimos con este debate aquí con los concejales. Concejal Antonio Sanguino, la Financiera Nacional ha dicho claramente que se deben incorporar a ese proyecto una serie de ajustes importantes a cargo de la administración distrital. La espera sigue porque el alcalde electo ha indicado que él aspira a que se pueda concretar para la ciudad un metro elevado. ¿Qué tanto podría cambiar los términos, los plazos, las consideraciones, los gastos, ya profundizando en el tema? Ese proyecto también, concejal de RU, que plantea hasta ahora el alcalde electo de los bogotanos, Enrique Peñalosa, que ha dicho que él reitera su compromiso con la realización, con la construcción del metro para la ciudad. Primero, a mí me parece que hay un asunto de tiempos. Por fortuna contamos con el Gobierno Nacional como aliado en este proyecto. Y el Gobierno Nacional ha dicho, a través del Ministro de Hacienda y del Director Nacional de Planeación, que el presidente Santos quiere dejarle el metro a Bogotá y que esta suspensión por 3 meses no puede convertirse en una dilación, digamos, de este importante proyecto y que en el año 2016 la primera línea del metro debe ser contratada. Luego, es decir, entonces, el cheque no salió chimbólico. Pues esperemos que El no de sea un segundo cheque nacional. chimbólico, esperemos que no lo sea. Confiemos en que no lo es, mejor dicho. Los reparos entonces que ha hecho el alcalde Peñalosa tienen que ser unos reparos que se resuelvan razonablemente desde el punto de vista del tiempo. Segundo, hay un problema, digamos, o hay un asunto que tiene que ver con la concepción del metro también como un instrumento, no solo de desarrollo urbano, sino también de integración social. O sea, no puede ser que, por ejemplo, si vamos a hacer un modelo mixto de tren subterráneo y tren a superficie o tren elevado, como venía en el primer diseño de la empresa Sener, que fue el diseño contratado en la administración anterior, no puede ser que los tramos subterráneos sean en las zonas del norte de la ciudad, en donde viven los estratos más altos, y los tramos elevados, que son los tramos que en teoría producen un mayor deterioro digamos, en el contexto urbano, sean construidos en las zonas más pobres o de estratos medios de la ciudad. Incluso si el argumento por hacerlo elevado es no solo financiero, sino también por el tipo de suelos, pues sí, que es una variable que define también la elevación del costo si es subterráneo. En sana lógica y de entrada uno diría que los suelos más complicados, que son los del oriente y del norte, obligan a un tramo elevado o a superficie, porque subterráneo es más costoso, y los tramos hacia el occidente obligarían, o mejor, aconsejarían un tramo o unos tramos subterráneos. Entonces, yo creo que en todo caso, repito, también aquí hay una variable de tiempo que hay que considerar, de tal suerte que los bogotanos no nos quedemos con la sensación de que los reparos sean un argumento para sacarle el cuerpo a este proyecto que, como lo dice casi todo el mundo, es un proyecto inaplazable para la movilidad de la ciudad. Se requiere también una autoridad, ¿no? Como sí, lo han dicho algunos expertos, una autoridad para gestionar. La institucionalidad, sí, que es uno de los elementos también importantes por definir. Sí, incluso algunos otros han dicho, por ejemplo, estaba leyendo unos comentarios de algunos expertos, han dicho que, por ejemplo, valdría la pena esperar lo que proponen los oferentes del proyecto para reducir costos, ¿no? Y para garantizar que esta obra se haga con el escenario de recursos que tenemos. Pero volviendo al tema de los tiempos, porque el metro propuesto por Petro, concejal de RU, se dice que se demoraría entre 8 y 10 años, el que propone Peñalosa se demorará entre 4 y 5 años, porque aparentemente el que sea elevado agiliza, por un lado reduce costos, pero también agiliza la posibilidad de que ese metro se pueda construir más rápidamente. Y los estudios, uno comienza a pensar, bueno, y los estudios que se realizaron, que costaron 130.000 millones de pesos, que se adelantaron durante los 8 últimos años, ¿sí se van a utilizar, no se van a utilizar? O como dice la saliente administración, esa plata se va a echar a la basura. Hay muchos temas por establecer allí. Lo previsible
lo normal, digamos el curso normal de las cosas es el siguiente, en trazos muy gruesos. 2 años se toma hacer los estudios. Nuevos estudios. 2 años, para 1 metro, pensemos en 1 metro. Se toma 2 años el hacer los estudios, pero antes se necesitaría el aval del Banco Mundial. Y ese proceso es también muy demorado, 1 año y medio, 2 años. Entonces usted tiene aval del Banco Mundial, 2 años, que es cofinanciador del proyecto, 2 años los estudios, ¿sí? Y 1 año la estructuración financiera, ¿sí? Entonces, tiene razón la administración Petro cuando dice, antes de sacar a licitación la construcción, necesitamos esos 5 años. ¿Qué contesta el cuartel, llamémoslo así, del alcalde electo? El cuartel del alcalde electo dice, no, porque es que podríamos, y en eso tiene el apoyo de la ministra del Transporte, podríamos basarnos en gran medida en estudios preexistentes. Y es de creer que el Banco Mundial no se va a tomar 2 años como si se le trajera un proyecto desde el principio. Totalmente nuevo. Entonces, yo creo que la verdad está más o menos en la mitad, ¿sí? Esos 5 años no van a ser 5 años para los efectos de cambiar el proyecto en su trazado y en su condición de elevado, de subterráneo elevado, pero sí puede ser la mitad de ese tiempo. Ahora, la reducción en el periodo constructivo sí es significativa si el metro es totalmente elevado. Pero déjeme decirle algo, el metro en Bogotá no puede ser totalmente elevado. ¿Por qué? Por una razón, el metro elevado, y Antonio lo plantea de alguna manera, el metro elevado es mucho más barato, se puede construir, puede ser una tercera parte en los costos. Un metro elevado puede estar costando el kilómetro 80 millones de dólares. En eso parece que hay en Bogotá el coincidencia entre subterráneo todos los sectores, está por ¿no? encima de los 200 millones de dólares. Entonces es bastante más barato, pero tiene un impacto urbanístico en principio muy nocivo. Yo creo que a usted no le gustaría vivir muy cerca de un puente elevado de la carrera, de la NQS. Le aseguro que no. Porque afea el paisaje, porque hay problemas de desaseo, porque hay problemas de inseguridad, de lo que oscuridad. Llaman tuburización. Exactamente. Entonces piense un puente de esos a lo largo de toda la ciudad. Hay cosas por hacer. Se pueden hacer diseños esbeltos que no afeen significativamente la ciudad. Pero el otro tema es por dónde los mete. Por ejemplo, en la autopista norte podríamos tener un metro elevado. En la Avenida de las Américas podríamos tener un metro elevado. Pero en la Caracas, a pesar de un Twitter que hay por allí de Peñalosa de un metro elevado, por la Caracas tendría un impacto de deterioro, de congestión y deterioro muy significativo. Entonces, hay que ver cuánto del metro se haría elevado, cuánto se haría subterráneo y con qué diseño se haría la parte elevada. Y el elemento que introduce Antonio es un elemento de equidad. Si vamos a hacer metro elevado, la parte del metro elevado que hagamos hay que repartirla entre los pobres y los sectores de altos ingresos. Mire, en Ciudad de México hay muchas referencias y muchos estudios en el sentido de que la parte elevada se hizo en los sectores pobres. Allí donde se deteriora el precio de los suelos, donde se afea el paisaje. El 96% de las estaciones en los sectores de altos ingresos son estaciones subterráneas. Y lo contrario ocurre en los estratos de menores ingresos. Entonces, ahí hay un efecto de equidad que, por favor, no vayamos a incurrir en el error y en la injusticia de hacer que los segmentos del metro que deterioran los vecindarios urbanos sean los que se tracen en Le los dejo sectores este de dato menos recursos. del equipo. Ese es un dato que entregó el equipo de Peñalosa, como ha venido a llamarlo el concejal El cuartel de Peñalosa. El cuartel de Peñalosa. El metro propuesto por Petro costaría 200 millones de dólares por kilómetro. El que propone Peñalosa costaría alrededor de 50 millones por kilómetro, millones de dólares. Y es falso que se pierda la plata que se ha invertido en estudios, porque esos estudios se van a aprovechar porque el trazado va a ser similar. Pero ¿Eso es posible? déjeme, quería apuntar eso. Ojo con lo de similar, ahora comento eso. Digamos que aquí hay 2 discusiones en una, ¿sí? Una cosa es cambiar el tipo de metro, subterráneo, a superficie o elevado, y otra, cambiar el trazado. O sea, si nos ponemos de acuerdo con el gobierno nacional, el gobierno entrante, el gobierno saliente, los distintos actores de la ciudad, en que el trazado que existe es el trazado que la ciudad necesita para su primera línea de metro, pues yo creo que hemos resuelto el 50% de la discusión, ¿sí?
porque eso evitaría desechar totalmente los estudios que tenemos. Claro. Y si además de eso nos ponemos de acuerdo en que puede ser en ese trazado una línea de metro que combine distintas modalidades constructivas, esto es a superficie, elevados y subterráneos, tal como, repito, lo aconsejó CENER en el primer trazado que le propusieron a la ciudad. Yo creo que también hemos resuelto en buena parte esa discusión y podemos ir encontrando un escenario de costos que haga viable el proyecto, tanto desde el punto de vista de los recursos que debe entregar la nación, claro, como de los recursos y del esfuerzo fiscal que debe hacer la ciudad. Y también, digamos, vamos resolviendo el escenario de tiempos para que esa obra sea entregada. Lo importante, repito, y yo en eso quiero hacer eco de lo que ha hecho el gobierno nacional, es que el próximo año la primera línea del metro se contrate, acogiendo los reparos que sean razonables y encontrando soluciones que nos eviten nuevas polarizaciones en relación con esta obra tan importante. Ojo con lo del trazado. Claro, Okay. y quiero plantear ese tema para el siguiente bloque, y me parece clave ese tema del trazado, porque muchos expertos internacionales que han estado por esos días en foros dicen, mira, el problema no es que sea subterráneo, que sea elevado, sino el trazado. Vamos a hablar justamente de ese tema en unos minutos, cuando regresemos de esta nueva pausa en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá. Seguimos en Contraste hablando justamente del metro para la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es el modelo que se ajusta a las necesidades de los capitalinos? Eso es lo más importante, definir qué es lo que se requiere para la ciudad y evidentemente, concejal el trazado. El trazado es fundamental, lo dicen los expertos internacionales. ¿Por qué es tan importante? Teniendo en cuenta que debido al tema de los costos, ya el gobierno nacional recortó la distancia del metro, que saldría de Bosa, terminaría en la 100, cuando inicialmente se había plantado que terminaría mucho más lejos, en la 127. Incluso se llegó a decir que no había plata, sino solo para terminarlo en la 72. No, si se llega a ser parte del metro elevado, habría plata para llevarlo, por supuesto, hasta la 127 y más allá, y para sacar un ramal hacia el noroccidente, es decir, hacia Suba. Pero esto del trazado tiene sus complicaciones. ¿Qué entender cuando le dicen a uno el trazado va a ser el mismo? ¿Sí? Si el trazado va a ser el mismo en trazos gruesos, es decir, va a tener una punta hacia el suroccidente como está prevista desde la estación, desde el portal de las Américas, va a venir al centro de la ciudad y va a coger por el eje oriental hacia el norte. Si eso significaría que el trazado es el mismo, pues ahí hay que hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cambiaría el curso del metro de la carrera 13 a la Caracas? Que es una propuesta de Peñalosa. Bajarlo de la 13 y de la 11 a la Caracas. Y ese cambiecito, nos costaría mucho. Porque aunque sigue las líneas gruesas del trazado como está concebido por el eje oriental, moverlo hasta la Caracas implica un cambio bien complejo en los estudios, de verdad. En los nuevos estudios que se tendrían que realizar. Los nuevos estudios que se tendrían que realizar. Es seguir el trazado en términos estructurales, pero con un cambio en las vías por donde iría, que es bastante significativo. En la Caracas, sobre todo si lo quiere hacer elevado, pues sí, sería más barato, traería unos deterioros en el paisaje urbano muy complicados e implicaría modificar lo que se tiene pensado, que como todos sabemos es carrera 10ª, 13, 11 hacia el norte. De manera que todavía nos falta mucha información en relación con cuál es la apuesta que Peñalosa quiere poner a consideración de las respectivas entidades del gobierno nacional, de las estructuradoras financieras, en su caso del Banco Mundial. Todavía no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Qué significa? Mejor dicho, permanece abierta la pregunta, ¿qué significa una modificación del trazado? Todavía no tenemos claro qué es lo que de verdad pretende el alcalde electo.
¿Qué significa y cuánto nos cuesta, concejal Sanguino? Sí, Porque evidentemente esto implicaría un tema económico también importante, porque el gobierno nacional, veíamos a el señor Simón Gaviria, el jefe de Planeación Nacional, haciendo unas cuentas. Justamente ese cheque de 9.6 billones salía de acuerdo con unos temas y unos trazados que ya están planteados a partir de esos estudios que se han venido realizando. Comenzar todo prácticamente, no desde cero, pero sí desde un punto, cambiando el trazado, implicaría también que el gobierno nacional tendría que reevaluar su aportación económica. Sí, por eso es que yo creo que esta es una discusión no tanto política como técnica, ¿no? Por ejemplo, yo supongo que Peñalosa está pensando en bajar el trazado por la Caracas, porque por la Caracas siendo elevado, ¿no? Tendría resuelto el problema de predios, ¿no? Podría, digamos, asegurarse una demanda de tránsito, de tráfico de pasajeros que tiene hoy, ¿no? El eje de la Caracas y que está siendo atendido con muchas dificultades por el sistema de Transmilenio, etcétera, etcétera. Y creo que eso, digamos, desde el punto de vista de costos, significaría mucho menos a que si lo mete subterráneo, ¿no? O incluso elevado por la 11 y por la 13. Pero eso es un asunto que se resuelve sobre la base, digamos, de un estudio comparativo de costos, ¿no? ¿Qué cuesta menos, qué cuesta más, ¿no? ¿Qué es lo más aconsejable, etcétera? Incluso, yo no sería tan radical como Carlos Vicente en el sentido de que un metro elevado produce un deterioro en los contextos urbanos. En estos días leía, por ejemplo, un artículo en la revista Dinero, ¿no? Que hablaba de las enseñanzas de la línea de metro que está construyendo Lima en estos momentos, que es una línea de metro de un poco más, si mal no recuerdo, de 30 kilómetros, muy similar a la línea que construiríamos acá, que se está haciendo totalmente elevada y que tiene incorporado un componente de renovación urbana y de revitalización urbana, ¿no? En zonas céntricas de Lima muy, muy importante. Incluso la demanda de pasajeros que pretende atender la línea de metro de Lima es mucho menor que la nuestra. Allá están calculando 160.000 pasajeros por día, ¿no? El eje de la Caracas, por ejemplo, se está transportando en Transmilenio 40.000 pasajeros por hora, ¿sí? En hora pico. Luego entonces, nosotros... Hora sentido, ¿no? Hora sentido. Nosotros tendríamos, digamos, una mayor, digamos, demanda que atender con la línea de metro. Pero déjeme decirle lo siguiente a usted y a Carlos Vicente. Llevamos en esta discusión, digamos, sobre esta línea de la que estamos hablando, llevamos 8 años. Y en estos 8 años, Santo Domingo construyó su primera su línea de metro. Ciudad de Panamá va a construir la segunda línea de metro. Sí, Quito construyó por eso lo iba a decir. su línea de metro y Lima está por terminarla. Yo creo que la discusión hay que hacerla con rigor, pero que esa discusión no implique más dilaciones a una obra Antonio, que resulte déjeme decirles algo sobre el tema del metro elevado en ciertas zonas. Yo soy partidario de combinar el subterráneo con el elevado y rendir la platica, por supuesto. Pero ojo con el impacto urbano si el diseño no es de excelentes características y si el elevado no se mete sobre vías muy anchas. Yo he dicho, se puede meter por la autopista norte, se puede meter por la Avenida de las Américas, por ejemplo, por la 26. Bueno, lo que pasa es que ahí no hay demanda para meter un metro, pero cabría. Por la Caracas sería muy complicado meterlo. La experiencia de Medellín en eso es muy significativa. En Medellín el metro elevado funciona muy bien, paisajísticamente, urbanísticamente hablando, cuando transcurre pegado del río, porque es que allí no hay una densidad de edificaciones, no hay, digamos, esta configuración de unas edificaciones de un lado de la calle muy cercana de las otras, y entonces no hay ese tipo de deterioro. Pero cuando el metro entra a la ciudad propiamente dicha, tiene un impacto de degradación muy importante. Y el caso emblemático es el Parque de Berrío, donde ustedes tienen al lado de un sitio que era un hito de la historia y del urbanismo de Medellín, tiene al lado de eso un emplasto que es la estación ubicada en ese sitio. Entonces, ojo. Pero fíjate, Carlos, ve que el nivel de deterioro que tiene hoy la avenida Caracas es absolutamente impresionante. Sí, pero no le vayas a meter, Toño, no le vayas a meter unas estructuras
a un nivel de un tercero o cuarto piso. Y no se puede tira convertir al suelo. ese trazado en una oportunidad para revitalizar ¿sabes? el eje de la Caracas. Si compras una manzana a un lado, una tira de una manzana de ancho al occidente de la Caracas y una tira de una manzana de ancho al oriente de la Caracas. Pero los recursos no están garantizados, recursos no dan se para habla eso. de 900.000 millones de pesos para comprar predios, entre otras cosas aprobados por el cupo de endeudamiento a cargo del Consejo de Bogotá. Hay un componente en la financiación del metro, en el costeo del metro, que son las valorizaciones prediales. Porque un metro subterráneo te valoriza todo el entorno, un metro elevado te lo desvaloriza. Más aún, da lugar a demandas de las personas que se sienten afectadas porque se depreció el valor de sus inmuebles. Entonces, yo básicamente estoy de acuerdo con Antonio, ¿sí? Hay que combinar subterráneo con elevado, pero llamo la atención sobre los riesgos que tiene excederse en la longitud y ubicación de los tramos elevados. Llamo la atención porque eso puede ser el metro, la ocasión para generar no una cicatriz, una llaga urbana. Y eso lo dicen los urbanistas a lo largo y ancho del mundo. Se pueden hacer cosas muy bellas en metro elevado, pero son muy costosas. Ahora bien, hay otro tema que planteamos hace un momento, pero quiero volver sobre él, y es el de la estructuración institucional. El Gobierno Nacional y la Administración Distrital deben ponerse de acuerdo para nombrar un supergerente, por llamarlo de alguna manera, del proyecto Metro. Una persona que dé las directrices, las orientaciones frente a lo mismo. Ya se ha avanzado en la definición del comité ejecutivo, se ha dicho que tienen que tener 6 miembros, Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte, Planeación Nacional, Alcaldía de Bogotá y Secretaría de Movilidad, representantes para que sea un comité ejecutivo, pero ellos se reunirán, darán también sus consideraciones, pero tiene que existir un supergerente. ¿Cuál es el perfil de ese supergerente que debería estar al frente de este proyecto, teniendo en cuenta la magnitud y sobre todo las decisiones que se deben tomar, concejal Sanguino? Pero es que son dos cosas distintas. Una cosa es la construcción de la obra y otra cosa es la operación del metro, digamos, en el futuro inmediato, cuando ya la obra se entregue y entre a operar el metro como modalidad de transporte de la ciudad. El Consejo de Bogotá, este consejo que termina, cometió la gran equivocación por pura actitud sectaria y saboteadora de no aprobar el proyecto que quería constituir la empresa del Metro de Bogotá, ¿no? Y nos quedamos sin institucionalidad, ¿no? Que habrá que pensarla, digamos, en el rediseño de todo el sistema integrado de transporte público de la ciudad, porque el metro, sí, así sea la columna vertebral del sistema, tiene que estar articulada a las otras modalidades de transporte que la ciudad tiene, como el Transmilenio. Hay que revisar si la empresa Transmilenio sigue, en qué condición sigue, cómo se articula a una eventual empresa del metro, qué pasa con los trenes. Pero tienen que ser independientes totalmente. No necesariamente, puede integrarse, puede constituirse un consorcio de empresas encargadas de la movilidad de la ciudad, la movilidad pública de la ciudad y de la región, porque también entran como otro componente los trenes de cercanía, ¿no? Que son otra modalidad de transporte. Sí. Entonces, digamos, hay que pensar muy bien la institucionalidad que necesitamos para operar en un futuro inmediato todos estos componentes del sistema integrado de transporte público de la ciudad. Y para construir el metro, pues hay que pensar también en qué institucionalidad necesitamos. El alcalde Peñalosa ha propuesto una agencia distrital de infraestructura para que se encargue de todas las grandes obras públicas. Como la EPM Medellín. Como la Agencia Nacional de Infraestructura. Como la Agencia Nacional de Infraestructura. Pero también una alianza entre entidades pero para que mientras las eso cosas ocurre, mientras tenemos esa empresa, pues hay que constituir un mecanismo que comprometa por igual al distrito, a la nación y a los acompañantes internacionales en la contratación de esta obra. Esta obra, digamos, muy difícilmente con la institucionalidad que hoy tenemos en la ciudad, con los problemas que hemos tenido en la contratación de obras, puede ser asumida solamente por el distrito, y tiene que haber una presencia muy importante de la nación, entre otras cosas, porque la nación está colocando un volumen importante de recursos. Ojalá que sea una institucionalidad, digamos, sólida, ¿no?
que permita la certeza de que hagamos una contratación bien hecha. Con eficiencia, con eficacia y con economía. Vamos a hacer una nueva pausa y me queda pendiente conocer la opinión, la valoración del concejal Carlos Vicente de Rú frente a este tema. ¿Cómo debe ser la institucionalidad del metro, que es fundamental para que el proceso, para que el proyecto como tal vaya tomando forma, y será sin lugar a dudas una prueba de fuego para que el gobierno nacional y distrito avancen como no lo hicieron muy bien a lo largo de esta administración, para darle viabilidad a este proyecto? La primera línea de metro para Bogotá es nuestro tema del día hoy, aquí, en este espacio del Consejo de Bogotá. Quiere hacer eso. Seguimos en Contraste, este programa del Consejo de Bogotá, en el que hoy estamos analizando cuál es el futuro, la hoja de ruta que a futuro debe tener justamente la primera línea de metro, que es uno de los proyectos más ambiciosos de movilidad, una esperanza para millones de ciudadanos que a diario deben enfrentar esos problemas de movilidad que claramente afronta nuestra ciudad, nuestra Bogotá, que es una enorme capital con casi 10 millones de habitantes. Reitero, concejal Carlos Vicente Rú, ¿cuál debe ser ese perfil de ese supergerente al frente del metro? No tanto de la operación, sino en lo que viene, porque al fin y al cabo hay una serie de pasos que se tienen que entrar a definir a partir de la posesión del señor Peñalosa como alcalde de Bogotá. Yo me inclino a pensar como Antonio que hay que distinguir lo que es la entidad que operará el sistema. Debe ser una sola entidad para todo el sistema integrado de transporte, que tiene un componente, tendría un componente metro, un componente de cables aéreos, un componente de Transmilenio, un componente de las rutas zonales, los famosos buses azules del SITP, etcétera. Todo eso debe ser manejado por una entidad, porque todos estos componentes deben funcionar como las piezas de relojería de un solo gran sistema. Pero no Secretaría de Movilidad, entonces, una entidad aparte. Sí, una entidad aparte. La Secretaría de Movilidad, como se considera hoy, deben ser como los ministerios, entidades que definen políticas, pero la operación del sistema debe ser confiada a una entidad ejecutiva operativa separada. Pero eso es cuando ya tengamos los componentes construidos, ¿sí? Entonces viene el tema de la construcción del metro, por eso estoy de acuerdo con Antonio cuando separa las dos cosas. Viene el tema de la construcción del metro, estructurar la definición de por dónde va a ir el metro, si va a ser elevado, si va a ser subterráneo en parte, estructurar la licitación para la construcción, etcétera, y ahí necesitamos una entidad muy operativa donde tenga una alta participación el gobierno nacional y todos los otros agentes, digamos, que concurren a este gran esfuerzo. Las características de ese, porque usted nos ha preguntado mucho por el gerente o gerenta, me imagino que también puede ser una mujer. También es un genérico. No, yo creo que tiene que ser una persona con mucha experiencia en la estructuración y en la puesta en marcha de grandes proyectos de infraestructura, ¿sí? Eso no lo puede hacer como lo está haciendo hoy en día, sí, un excelente gerente y un gran ejecutivo o ejecutiva. No lo puede hacer como lo está haciendo más o menos hoy en día el IDU, que es una entidad que arrastra con el fardo del burocratismo, del clientelismo, de una participación en el historial de la corrupción y del cartel en Bogotá, etcétera. Eso no lo va a poder hacer el IDU, ni lo puede hacer la empresa Transmilenio, que a duras penas da, ¿sí? Y eso boqueando con el manejo de nuestro actual Transmilenio. Entonces necesitamos crear esa entidad. Ojalá el próximo consejo, el que se posesione el 1 de enero, digamos, sintonice con esa necesidad de crear esa empresa metro para los efectos de la construcción. Y esa ANI distrital, que también la tendría que crear. Podría ser la ANI distrital. El consejo como tal, ¿no? Podría ser a través de un proyecto, de acuerdo que presente. Sí, pero tal como va la discusión, el proyecto del metro no da espera a que tengamos una ANI distrital, constituyamos una institución. Digamos, hay que establecer un mecanismo urgente de coordinación operativa entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. Ojalá que ese gerente que va a licitar la obra del metro no sea el vicepresidente Germán Vargas Lleras,
sino que lo sea ha un dicho el gerente. ministro de Hacienda, que tiene que ser una persona por aparte, gobierno nacional, distritos se tienen que poner de acuerdo para nombrarlo, digamos que bajo la orientación de ese comité ejecutivo compuesto por Pero además, seis representantes de gobierno nacional y gobierno distrital. El país tiene gente muy competente en esas materias. La ingeniería colombiana tiene gente muy competente. Yo creo que hay que también establecer un diálogo con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, por ejemplo, que tiene mucho que decir en estas materias. Pero se trata, por supuesto, de tomar la decisión más inteligente y la decisión más competente para lo que va a ser la obra pública más importante en la historia, no de Bogotá, en la historia del país. Sin lugar a dudas, la que va a tener una gran cantidad de recursos. Pero miren ustedes, el metro por sí solo, y eso lo han dicho también grandes expertos, no va a resolver los problemas de movilidad en la ciudad. El señor Peñalosa, que sabe del tema, en campaña, el entonces candidato anunció la construcción de la avenida Tintal y Alsacia, la ampliación y prolongación de la autopista norte, la 1 de mayo, la calle 127, la ciudad de Cali, la 63, por supuesto, la ALO con una extensión muy amplia. Es decir, que vamos a tener una Bogotá en obras durante los próximos 4 años y quién sabe durante mucho tiempo más. Y necesariamente las obras no van a estar listas porque el señor Peñalosa, además de buenas intenciones, no tiene una varita mágica con la que pueda resolver esto de un día para otro. Va a ser una situación muy compleja para los ciudadanos que nos vamos a preparar para la Bogotá del 2020, pero que en cualquier caso vamos a tener que afrontar una temporada muy compleja y muy difícil. ¿Cuáles deben ser las prioridades entonces para ese equipo de gobierno del señor Peñalosa a partir del 1 de enero en materia de obras? Concejal Carlos Vicente. Pues mire, uno es lo que estamos mencionando, el metro. Sin duda. El metro, no frenar eso, no hacerle conejo a la ciudad. Hay que trabajar en eso a fondo sin hacernos muchas ilusiones en el sentido de que vayamos a tener metro cuando se termine el gobierno de Peñalosa. Claro. Eso yo creo que va a ser imposible, pero sí se lo puede dejar sumamente avanzado. Hay que hacer cables aéreos. Estoy muy preocupado por el hecho de que Peñalosa ha dicho que no le gustan los cables aéreos. Me parece un error, que prefiere los buses. ¿Sí? Hay zonas de la ciudad en altura cuyas vías son recovecos complicadísimos de manejar, donde los cables aéreos cumplían una extraordinaria labor, un extraordinario papel. La experiencia de Medellín en eso es excelente. Hay que seguir empujando Transmilenio. Es absurdo que no se haya construido la Boyacá. ¿Sí? La 68 Ni la un necesitamos. kilómetro se construyó en esta administración. Es doloroso. No, en las 3 administraciones. Lucho Garzón hizo lo que sabemos, la NQS y lo de Suba, pero no contrató, excepto la 26, ¿sí? No contrató nada más, la 26 y la 10ª. Entonces hay un rezago en Transmilenio que es muy complicado y hay las vías que usted menciona, ¿sí? Bogotá tiene un atraso muy grande en vías arterias sobre todo a los grandes conglomerados de población del occidente, de la ciudad, noroccidente, suroccidente, occidente, centro. Allá hay un atraso muy grande de vías que hacen que los sectores sociales que soportan de manera más dura las inequidades en materia vial sean sectores de escasos recursos económicos. Entonces, a mí me gusta mucho ese digamos, clima que ha creado Peñalosa en el sentido de decir, vamos a desatrancar la infraestructura, vamos a hacer obras. Eso es sumamente importante y hay que abonárselo. Y el tema es de recursos, pero lo sabría. Ese es otro tema, quizás dé para otro programa. Lo sabría. Hay que saludar, digamos, la creación de esa nueva atmósfera en relación con la ruptura de la superación del atraso de la infraestructura vial. Y en el cierre de ese programa le planteo al concejal Sanguino, que va a estar en el Consejo el próximo año tras su reelección. El alcalde electo también quiere hacer, como plantea el concejal de RU, más troncales de Transmilenio, en la Boyacá, en la 68, en la 7ª, en la LO, en la 127, en la Villavicencio. Bueno, ¿en la LO también? ¿Ha hablado de Transmilenio? ¿En la LO? No, en la avenida Villavicencio y la LO, que es prioridad para él. Sí, no, Transmilenio claramente por ahí no iría. Pero ¿habrá recursos para todo eso? Retomando un poco lo que dice el concejal Carlos Vicente de Rú. Bueno, si se logran combinar distintas modalidades de financiación de obras, yo creo que Bogotá podría contar en el próximo cuatrenio con por lo menos 30 billones de pesos para un plan de obras. 30 billones de pesos para un plan de obras ambicioso, como el que la ciudad necesita. Si tenemos los recursos, con peajes, además. Si tenemos los recursos del metro, los que ha prometido el gobierno nacional, el esfuerzo fiscal que tendría que hacer el distrito,
si tenemos las propuestas de alianza público-privadas para importantes ejes viales de la ciudad, si tenemos los recursos del cupo de endeudamiento que no se gastó Petro y que tiene recursos para buena parte de estas obras viales que usted ha señalado, si tenemos los recursos del tren de cercanías y las propuestas de alianza público-privadas del tren de cercanías. Seguramente vamos a tener que pensar en unas nuevas valorizaciones para algunas otras obras de la ciudad y algunas prioridades también del gobierno nacional. Leía, por ejemplo, un especial que salió sobre infraestructura, que de nada le sirve al país, ¿no?, hacer un esfuerzo en infraestructura como el que estamos haciendo con las autopistas 4G y con todo el paquete de obras que nos han mostrado como ruta, digamos, desde el gobierno nacional, si no resolvemos los problemas internos de movilidad de las grandes ciudades, porque sencillamente vamos a producir un atasco, ¿no?, de la movilidad en las entradas y salidas de las grandes ciudades. Luego, entonces, también es una preocupación del gobierno nacional. ¿Pero usted sería partidario de los peajes? ¿Usted sería partidario de los peajes? Pero si necesitamos, es que nosotros podemos hacer intervenciones viales en la ciudad que permitan liberar espacio para el transporte público, ¿no?, y, digamos, trasladarle una carga al que quiera usar vehículo particular para poder garantizar un mayor flujo de los vehículos de la ciudad. Es que el problema de la movilidad de la ciudad está no solo en construir transporte público y oferta de transporte público, sino también en desestimular el uso del vehículo particular. Nosotros no podemos prohibir que la gente compre vehículos, pero sí podemos establecer mecanismos como los cobros por congestión, como los peajes, etcétera, que además de que signifiquen ingresos tributarios nuevos para las ciudades, permitan también poner a la gente a pensar en si es menos costoso, menos caro para él, para su bolsillo, usar el transporte público. Pero ojo, llenar la ciudad de vías con peajes es entregarle las vías más rápidas y mejor construidas a quienes pueden pagar esos peajes. Entonces, eso hay que combinarlo con un tema de equidad. Y lo otro, que hay que explorar a fondo, la ciudad, Bogotá, tiene una capacidad de endeudamiento mucho más grande que el promedio de los municipios de este país, pero se le aplican las mismas normas en cuanto a limitación del endeudamiento que se le aplican a los municipios más pobres. Entonces, eso hay que replantearlo. Bogotá podría endeudarse a 30 años, por ejemplo, para construir vías que aumenten la competitividad y la productividad de la ciudad en un esquema financiero razonable de largo plazo, y normas nacionales nos lo impiden. Eso habría que modificar. Pues ahí está lo que le espera a ese proyecto muy ambicioso, reiteramos, del metro para la ciudad de Bogotá. Esa primera línea no está nada definido. Se espera que poco a poco el alcalde electo de los capitalinos, el señor Enrique Peñalosa, vaya deshojando esas margaritas y vayamos conociendo los detalles de su iniciativa, de lo que él quiere, de lo que él desea para este tema del metro. Y por supuesto están también los grandes retos de las otras obras de movilidad que requiere nuestra ciudad. Muchísimas gracias, concejal Antonio Sanguino, siempre por estar con nosotros, concejal Carlos Vicente de RUC, y sobre todo a ustedes por habernos acompañado en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá, en el que analizamos para ustedes semana tras semana los temas de interés para nuestra ciudad y por supuesto para todo el país. Muchas gracias y hasta la próxima semana.